Buenos días. Siguiendo con las telecapacitaciones del Hospital Nacional Cayetano Heredia a través de Telesalud, vamos a tener el tema infección por Helicobacter pylori a cargo de la médico residente de gastroenterología pediátrica, Carla Larios Falcón. Buenos días con todos. Para empezar, quiero hablar un poquito de la epidemiología de lo que es la infección por Helicobacter pylori en pediatría. Esta es una revisión sistemática y metaanálisis de varias bases de datos, de artículos observacionales de varias bases de datos en los cuales se realizaron hasta el año 2021 y se estudió la prevalencia de la infección por Helicobacter pylori en la población pediátrica, ¿no? De estos artículos, lo que se encontró es que la prevalencia a nivel mundial representaba un 32,3%. Dentro de los métodos diagnósticos que se usaron para identificar la infección por Helicobacter pylori, se encontró que el 28,6% era por serología y el 35,9% se usó un test de aliento con urea o una prueba de antígenos en heces, ¿no? Otro dato importante es saber la prevalencia de infección, que es mayor en países de bajos recursos, hasta un 43,2%. En niños mayores de 13 años, esta infección representaba hasta un 41,6%, ¿no? Siempre era más en este rango de edad. Y dentro de los factores asociados que se encontraron eran los bajos recursos económicos, el pobre saneamiento, tener algún familiar, madre o hermanos infectados por Helicobacter pylori y el hacinamiento, ¿no? Este es otro estudio que se encontró de prevalencia de Helicobacter pylori mediante la histología de biopsias gástricas en población pediátrica del Hospital Cayetano Heredia. Se realizó desde enero del 2007 a julio de 2016 y se encontró que la población total de pacientes a los cuales se realizó este estudio era de 279, ¿no? Los cuales eran menores de 15 años. Dentro de los síntomas que presentaban estos pacientes era reflujo gastroesofágico y dolor abdominal. Lo que se encontró en esta población era que la prevalencia del Helicobacter pylori representaba un 40,8% y dentro de los hallazgos endoscópicos y de la patología era la presencia de gastritis nodular que llama la atención, que se presentó hasta un 79,8% de los pacientes que presentaban la infección por Helicobacter pylori, ¿no? Y también que era mayor el grado de inflamación profunda, hasta un 70,1% en aquellos pacientes que tenían la infección por Helicobacter pylori, así como también un mayor porcentaje de presencia de folículos linfoides en estos pacientes, ¿no? Hasta un 81,5%. Otro estudio que también se realizó acá en Perú es de características clínicas, histológicas y endoscópicas de infección por Helicobacter pylori en pacientes en un hospital público pediátrico, ¿no? Esto fue realizado en el Hospital del Niño de Breña. Y bueno, dentro de los signos y síntomas que quería resaltar era que de la población de estudio, el dolor abdominal era un síntoma que estaba presente en un 58% de los pacientes, ¿no? Dentro de los hallazgos endoscópicos, también la localización de las lesiones que se encontraron, en su mayoría, hasta un 62% se encontraron en antro, y el tipo de lesión que se encontraba era un patrón nodular hasta un 49,7%, ¿no? Que representaba el mayor porcentaje. La tabla número 3 de hallazgos histopatológicos en pacientes con infección por Helicobacter pylori atendidos, se encontró que el grado de gastritis crónica informada era como severa hasta un 8% y la actividad inflamatoria informada en la gran mayoría como era leve a moderada, ¿no? De 32% leve y moderada representaba un 21%. Estos son algunos hallazgos que quería mencionar de estudios realizados acá en población en Perú, ¿no? Y bueno, para empezar a ya tocar el tema de lo que es la infección por Helicobacter pylori en población pediátrica, hay que recordar que esta infección se adquiere en etapas tempranas de la vida, ¿no? Y en el transcurso de semanas a meses, los pacientes que tienen esta infección llegan a desarrollar una gastritis superficial crónica. Esta gastritis superficial crónica es más que todo un hallazgo histológico, no llega, en la gran mayoría de pacientes no llega a desarrollar síntomas, ¿no? Y en los que sí, en el pequeño porcentaje que llega a desarrollar síntomas son síntomas leves, ¿no? Dolor abdominal, y en esa población, en la gran mayoría, por no decir casi todos, en el transcurso de años, el patrón o la histología no va a variar, ¿no? Esos pacientes van a persistir con su gastritis superficial crónica. Solamente un pequeño porcentaje, un 15% en el transcurso de los años, puede desarrollar úlceras pépticas y un
un porcentaje muchísimo menor va ya a procesos neoplásicos, ¿no? Como los linfomas o el desarrollo de un adenocarcinoma gástrico, ¿no? Entonces, ya con todos estos datos, surge la pregunta, ¿es realmente necesario erradicar el Helicobacter pylori en la población pediátrica? Y en base a esto se han desarrollado múltiples estudios. Este es, por ejemplo, un artículo que encontré acerca justamente de la infección del Helicobacter pylori en niños, donde hablaban sobre, ¿no? Dice, piensa antes de matar al parásito, ¿no? O en este caso la bacteria, al bicho, perdón, o en este caso a la bacteria, ¿no? Entonces, lo que mencionaba este artículo es la falta de evidencia de relación entre el olor abdominal u otros síntomas abdominales en niños y la infección por Helicobacter pylori, ¿no? Y que también no hay evidencia de que la erradicación de esta infección en ausencia digamos, hallazgo de úlcera péptica muestre beneficio en cuanto a la resolución de los síntomas abdominales. También mencionaban que la infección por Helicobacter pylori, particularmente por la cepa de CAG-A, está inversamente relacionada con el riesgo del desarrollo de asma infantil y también había una correlación inversa de esta infección con la atopía. También se muestra una asociación negativa que es significativa entre la presencia de infección por Helicobacter pylori y las enfermedades inflamatorias intestinales, ¿no? Ya sea en la población pediátrica como en la adulta. Y bueno, en su relación con algunas hormonas como la grelina, que es un estimulante del apetito, se ha visto que disminuye la secreción de esta y aumenta la leptina, que es anorexigénica, ¿no? Entonces, esos son algunos datos que hay que tener en cuenta justamente antes de considerar que todo paciente con infección por Helicobacter pylori tenga que recibir tratamiento, ¿no? Entonces, un poco para hablar de esta bacteria, es una bacteria gram negativa que tiene forma de espiral, microelofílica, que le permite justamente vivir en lugares con poca cantidad de oxígeno, ¿no? Requiere oxígeno a bajas concentraciones. Dentro de todos los factores de virulencia, presenta flagelos que le van a permitir la motilidad justamente a aquellas regiones donde hay pH un poco menor. Por ejemplo, en antro es donde hay menor pH porque hay menor cantidad de células parietales, ¿no? Y también la quimiotaxis, que justamente le permite sensar el pH. Las proteínas adhesinas que le van a permitir adherirse a las células foveolares, que son las secretoras de muco, y justamente van a causar o van a liberar a este nivel sus factores de virulencia, ¿no? Que son los que van a generar el daño. También la presencia de ureasa, catalasa y oxidasa. Que por ejemplo en el caso de la ureasa lo que va a permitir es degradar la urea y convertirla en amoníaco y y dióxido de carbono y de esta manera localmente va a lograr disminuir neutralizar el pH, ¿no? Permitiendo la supervivencia de esta bacteria. También la presencia de citotoxinas, BAC-A o CAC-A, que voy a hablar más adelante, y recordar que la vía de transmisión es oral-oral, fecal-oral y también puede ser gastro-oral, ¿no? Como mencionaba, en la mayoría de pacientes que presentan esta infección no va a presentar ningún síntoma y también lo que se ha visto es una relación que hay entre la infección y la microbiota del estómago, ¿no? Que también voy a hablar un poco de eso más adelante. En cuanto a la historia natural, ¿por qué también es importante conocer esto? Que es una infección que se adquiere en la infancia y que continúa a lo largo de toda la vida. Es que en algunos casos se ha reportado que hay erradicación espontánea en lactantes y en niños pequeños, ¿no? La lesión más frecuente que se va a encontrar en niños es como lo había mencionado, una gastritis crónica, pero es raro que estos pacientes vayan a desarrollar alguna complicación por esta infección, ¿no? Generalmente, en la gran mayoría no va a presentar síntomas. ¿Y de qué va a depender qué paciente va a desarrollar la enfermedad? De la virulencia de la cepa Helicobacter pylori, del grado de respuesta inmunológica del paciente, y también hay algunos cofactores moduladores que tienen que ver con la geografía por el tema de las cepas, clima, microbiota, medicamentos y dietas, ¿no? Entonces, como mencionaba, en cuanto a la patogénesis, hay presencia de factores de virulencia, que ya lo había mencionado, lo del tema de la ureasa, catalasa, este, y bueno, lo de las adhesinas también. En cuanto a las cepas CAC-A, lo que se ha visto es que esta interfiere en las uniones de las células epiteliales. Entonces, esto lo que va a permitir es que haya una respuesta inflamatoria, que es lo que se va a manifestar como una gastritis, ¿no? En aquellas personas que van a desarrollar infecciones crónicas, esta cepa se ha desarrollado con el desarrollo del linfoma MALT y también la presencia o el desarrollo de adenocarcinoma.
¿no? También la cepa BAC-A, que se encarga de causar la muerte de las células epiteliales, y lo que va a generar esto es la exposición de las capas mucosas hacia el ácido, ¿no? Por lo tanto, se va a desarrollar la formación de úlceras. Entonces, también lo que se ha visto es que esta bacteria va a causar inflamación. Esta inflamación va a generar que las células G, que son los productores de gastrina, estimulen las células parietales, que van a generar mayor ácido clorhídrico, y se va a formar úlceras gástricas y duodenales, ¿no? Entonces, esto a la larga va a conllevar que el paciente pueda presentar perforación u obstrucción. ¿Por qué también es importante conocer la respuesta inmunitaria, y que esta no es igual en niños y adultos? Y justamente puede ser esta una de las causas de por qué la infección debe ser manejada de forma diferente en estas poblaciones. Lo que sabemos es que la infección por Helicobacter pylori va a generar una invasión mucosa inicial de polimorfos, que va a ser seguida por la respuesta del sistema inmune innato y adaptativo, ¿no? Y van a intervenir diferentes células TH1, TH17 y células T reguladoras. Lo que se ha visto es que en los niños tienen una inflamación gástrica mucho menor en comparación con los adultos. Los niños van a tener una menor infiltración de estos polimorfonucleares, y va a haber un menor reclutamiento de neutrófilos y células CD3 y CD8 a nivel de la mucosa, ¿no? Y esto es indistinto de la cepa que esté produciendo la infección o de los factores de virulencia. Y también se ha visto que los niños con infección por Helicobacter tienen una alta tasa de respuesta T reguladora, pero una baja respuesta TH1 y TH17 a comparación de los adultos, ¿no? Entonces, estos pueden ser algunos factores que conlleven a que la respuesta inmunitaria en los niños sea eh, diferente que la de los adultos, ¿no? Y vaya esto en relación a la clínica que van a desarrollar ambas poblaciones. Por otro lado, como mencionaba, se ha visto también la relación entre el Helicobacter pylori y la microbiota. No, hay estudios que demuestran que hay alteraciones a nivel de la microbiota gástrica y en pacientes que presentan la infección por Helicobacter pylori. Lo que se ha encontrado es que hay una reducción en la diversidad bacteriana en aquellos pacientes que presentan la infección, ¿no? A comparación de los niños que presentan gastritis sola. Y que esto puede de alguna manera revertirse o volverse más cercana a esta diversidad luego del tratamiento para controlar la infección, ¿no? Y también se ha visto que la infección por Helicobacter pylori puede alterar la microbiota intestinal, ¿no? En cuanto a su relación con las alergias, la prevalencia de Helicobacter pylori en países occidentales ha ido disminuyendo a la par del aumento del asma infantil y enfermedades alérgicas, ¿no? Existen evidencias epidemiológicas de que la infección por Helicobacter pylori, sobre todo en niños pequeños, se asocia con una disminución de la prevalencia de enfermedades atópicas y enfermedades alérgicas, ¿no? Como sabemos, y bueno, un poquito para hablar de esto, es que, como sabemos, la respuesta TH1 es aquella que va a cargarse de controlar o de, de ver lo que son las infecciones bacterianas y las infecciones por virus, mientras que la respuesta TH2 es la que se encarga de infecciones por parásitos o de las alergias, ¿no? Entonces, al tener una persona una infección por Helicobacter pylori, lo que se dice es que esto podría de alguna manera modular estas respuestas, ¿no? Entonces, al inducir una fuerte respuesta TH1, que es la que se encarga justamente de controlar las infecciones bacterianas, de alguna manera modula o suprime la respuesta TH2, ¿no? Entonces, por esto podría explicarse la relación inversa que hay entre la presencia de infección por esta bacteria y el desarrollo de enfermedades como asma o otras enfermedades alérgicas, ¿no? Entonces, mientras que su erradicación podría de alguna manera causar un aumento de la respuesta TH2, ¿no? Entonces, esta es la manera en la cual se relaciona la presencia de la infección por Helicobacter pylori con las alergias, ¿no? Entonces, ¿cuándo pensar en infección por Helicobacter pylori? Como mencionaba, la infección por Helicobacter pylori en la población pediátrica es muy frecuente a nivel mundial, y los niños, sí, hay que recordar esto siempre, tienen una baja tasa de enfermedad grave asociada a esta infección. Entonces, no es igual tener un niño que tiene, en el cual se le haya encontrado infección por Helicobacter pylori, ha sido un hallazgo, un niño que no presenta ninguna clínica, o en un niño sano, a un niño que tiene, por ejemplo, anemia, ¿no? Una anemia que no ha respondido a tratamiento. Entonces, eso es algo que también hay que considerar para decidir qué niño
o qué paciente necesita recibir tratamiento para la infección por Helicobacter. Entonces, dentro de las manifestaciones digestivas, en los niños son bien inespecíficas, ¿no? Sí hay estudios en los cuales se ha demostrado que hay una asociación significativa de la infección con el dolor epigástrico, ¿no? Pero en general no se ha demostrado asociación de la infección con dispepsia, por ejemplo, o dolor abdominal recurrente. También recordar que el Helicobacter pylori es un factor de riesgo importante para las úlceras y las erosiones duodenales y gástricas en los niños y que en la enfermedad ulceropéptica sí puede ser responsable de dolor abdominal o incluso sangrado gastrointestinal superior, ¿no? Dentro de los hallazgos histológicos, como habíamos visto en los estudios iniciales que presenté, la gastritis nodular antral es algo que se encuentra presente en la gran mayoría de pacientes infectados por el Helicobacter pylori. También se muestran cambios inflamatorios a nivel de antro y cuerpo y presencia de neutrófilos y folículos linfoides. Dentro de las manifestaciones extradigestivas, la infección por Helicobacter pylori es un factor causal en el desarrollo de anemia ferropénica y solamente debe buscarse en anemia refractaria cuando se han descartado otras causas, ¿no? Este, también antiguamente se relacionaba mucho la infección por Helicobacter con la púrpura trombocitopénica, ¿no? Pero eso ya voy a hablar un poquito más adelante y en función a eso hay estudios que muestran que la erradicación por Helicobacter pylori tiene un efecto terapéutico significativo en pacientes con púrpura, pero son metaanálisis, ¿no? Algunos metaanálisis, pero en general lo que mencionan es que no hay datos suficientes para apoyar la relación entre la infección y la púrpura y hubo algunas otras enfermedades, ¿no? Como las que estoy mostrando en esta tabla, por ejemplo, las que sí se ha mostrado su relación y en las cuales nosotros deberíamos buscar la infección, por ejemplo, el paciente que presenta una anemia ferropénica refractaria, una vez que se han descartado otras causas. Y anteriormente la púrpura trombocitopénica inmune estaba en este caso, pero ya esto ha cambiado en las últimas revisiones, ¿no? Y hay otras enfermedades en las cuales no se ha demostrado su relación. Entonces, esto es una guía actualizada de la Sociedad Europea y Norteamericana del manejo del Helicobacter pylori en la población pediátrica, solamente para mencionar y resaltar aquí lo que mencionaba en la anterior diapositiva, ¿no? Que en enfermedades o cuando se esté buscando enfermedades inflamatorias, enfermedad celíaca, enfermedad eosinofílica, no está indicado la búsqueda en sí de infección por el Helicobacter pylori, ¿no? Y bueno, que si es que se encuentra en esto como parte de un hallazgo cuando nosotros estemos planteando estas enfermedades, hay que discutir muy bien los riesgos y beneficios de que el paciente reciba el tratamiento, ¿no? Para el Helicobacter. Entonces, por eso es que se da esa recomendación. Entonces, bueno, una parte para mencionar también acá, sobre todo resaltar el punto 7a, lo que mencionaba, ¿no? Que ya no se indica o está en contra de la búsqueda mediante test invasivos, son invasivos de Helicobacter pylori, infección por púrpura trombocitopénica en niños. Para la parte del diagnóstico nos podemos apoyar de métodos, existen métodos no invasivos e invasivos, ¿no? Que son los que he descrito ahí, pero lo que recomienda la guía, en función a la guía norteamericana y europea, ¿no? Las últimas recomendaciones es que para el diagnóstico deberíamos apoyarnos en un cultivo positivo y o pruebas moleculares más los hallazgos en la patología, ¿no? Recomiendan ellos la toma de al menos 6 biopsias para evaluación histopatológica, cultivo y antibiograma, pruebas moleculares y el test rápido de ureasa. Ahora, esto es de las recomendaciones de las guías, pero como sabemos, nosotros a nivel de Latinoamérica no vamos a tener la misma facilidad para realizar todos estos estudios. Entonces, esto voy a hablar un poquito más adelante, pero sí es algo que quería mencionarlo, ¿no? Para el conocimiento en general. Entonces, estas 6 biopsias que ellos recomiendan deben ser tomadas 2 de antro, 2 de cuerpo para la patología y una de antro y uno de cuerpo para cultivo. También recomiendan ellos, como tienen la facilidad también para hacer test rápidos de ureasa, ¿no? O PCR. Y recomiendan también al menos la toma de 2 biopsias para el test rápido de ureasa, ¿no? Porque es un estudio que requiere una carga bacteriana alta justamente para mejorar su precisión. Y como lo había mencionado ya, las pruebas de susceptibilidad antimicrobiana en Latinoamérica no se realizan de manera rutinaria, ¿no? Entonces, justamente nosotros tenemos esa dificultad. Dentro de los métodos invasivos, el cultivo tiene una especificidad de 100% y una sensibilidad de 60%. La histología, que es lo que nosotros sí tenemos a la mano, ¿no? La histología o la histología con inmunohistoquímica tiene una especificidad hasta un 100%, cercana al 100%, y una sensibilidad de 97%. Recordar también es importante que todas las pruebas pueden dar falsos negativos cuando la densidad bacteriana es baja, ¿no?
Y también hay mecanismos por los cuales pueden darnos falsos positivos. Los métodos invasivos, no me voy a explayar mucho en esto. Dentro de los métodos no invasivos que teníamos, tenemos la prueba de antígenos en heces y también tenemos la prueba del test del aliento, ¿no? Que están indicadas para monitorizar la erradicación, pero no deben realizarse al menos 6 a 8 semanas después de haber finalizado el tratamiento. Entonces, el test del aliento también es importante tener en cuenta esta información que puede dar resultados falsos positivos en menores de 6 años. Y la serología que tiene, va a carecer de la capacidad de indicar que un paciente presenta una infección activa, ¿no? Porque los anticuerpos pueden permanecer por largo tiempo. Entonces, eso es también algo que tenemos que tener en cuenta. También considerar que en pacientes que presenten sangrado activo, esto va a disminuirnos de alguna manera la sensibilidad de las pruebas tomadas o realizadas mediante biopsias. Y antes de realizar las pruebas invasivas para el diagnóstico del Helicobacter pylori o pruebas no invasivas para confirmar su erradicación, se recomienda esperar al menos 2 semanas después de la suspensión de inhibidores de bomba y 4 semanas después de suspender los antibióticos y sales de bismuto, ¿no? Si hay sospecha de que el resultado puede ser un falso negativo, de una prueba tomada, una prueba invasiva mediante una biopsia, una prueba no invasiva positiva podría apoyarnos el diagnóstico si es que tenemos una patología positiva también, ¿no? Como única prueba invasiva disponible. Respecto al tema de testear y tratar, que es lo que se suele realizar en los adultos, consiste en darle tratamiento erradicador en base a la positividad de un test no invasivo, ¿no? Pero esta es, como mencionaba, en el caso de niños no hay estudios en los cuales se hayan probado que realmente es algo eficaz o que debería realizarse, ¿no? ¿Por qué? Porque este método de testear y tratar conlleva justamente el aumento de resistencia para los antibióticos, ¿no? Entonces no deberíamos usarlo en niños. Siempre no deberíamos enfocarnos en el hallazgo de una prueba no invasiva positiva para considerar dar tratamiento para el Helicobacter pylori, ¿no? Y justamente esto de la erradicación del Helicobacter pylori, los riesgos de darle tratamientos cuando el paciente realmente no lo amerita o no está indicado es por el aumento de la resistencia antibiótica, porque el fracaso del tratamiento puede conllevar también a la necesidad de que el paciente necesite nuevamente recibir la medicación, o también por la alta tasa de reinfección, ¿no? Que puede alcanzar en algunas zonas de alta prevalencia hasta un 10%. Y como lo había mencionado también en una parte inicial, el posible efecto protector del Helicobacter pylori frente a enfermedades como alergias, ¿no? Enfermedades crónicas específicas en niños. Eh, en esta parte, bueno, era más que todo para resaltar que no debemos o no recomiendan las guías basarnos en pruebas o test no invasivos para dar tratamiento para el Helicobacter pylori, ¿no? En cuanto a los antibióticos que podemos usar para el tratamiento para el Helicobacter pylori, la dosis está en función al peso del paciente y la recomendación el tratamiento de elección de la guía se basa en una terapia triple de inhibidores de bomba de protones y dos antibióticos, perdón, que es la amoxicilina más claritromicina o metronidazol, ¿no? En 2 dosis diarias durante 14 días. Ahora, ¿qué recomienda la guía? Que cuando sea posible, siempre realizar un antibiograma, ¿no? Y el objetivo de darle tratamiento es para conseguir la tasa de erradicación mayor a un 90% y prevenir la inducción de resistencias antimicrobianas secundarias y disminuir la necesidad de tratamientos de rescate, ¿no? Entonces, lo que recomienda la guía es justamente eso. Si tenemos la posibilidad de hacer un antibiograma y en la cepa tenemos una cepa que es sensible a claritromicina, el tratamiento ideal o recomendado sería darle inhibidor de bomba de protones con amoxicilina y claritromicina, ¿no? Si la cepa es resistente a la claritromicina, podemos usar una terapia cuádruple con bismuto o podemos usar una terapia triple de inhibidores de bomba de protones con amoxicilina y metronidazol. Si no tenemos la sensibilidad de la cepa para la claritromicina, entonces tenemos que presumir que puede ser una cepa resistente. Entonces, en este caso, lo que podemos dar es una terapia cuádruple con bismuto o una terapia triple con metronidazol, ¿no? ¿Por qué no se recomienda el uso empírico de claritromicina cuando no podemos realizar el antibiograma? Justamente como lo mencionaba, por la resistencia alta a claritromicina a nivel mundial, ¿no?
En cuanto a la realización de pruebas para ver la sensibilidad a metronidazol, en realidad no se recomienda realizar este tipo de pruebas para darle tratamiento, no son resultados confiables y no se ha visto que mejoren la tasa de erradicación, ¿no? Lo que sí se menciona es que la tasa de erradicación sí se va a ver influenciada por un mayor tiempo de duración del tratamiento, ¿no? Por eso se recomienda 14 días mínimo y una mayor dosis hasta 30 miligramos por kilo cuando se da una terapia triple que contiene metronidazol. Entonces, la sugerencia es siempre darle una terapia triple guiada por antibiograma usando dosis altas de inhibidores de bomba de protones y una dosis alta de amoxicilina por 15 días mínimo para maximizar la tasa de erradicación. ¿No? Esa es la recomendación. Lo otro que mencionaban también como recomendación es el uso de inhibidores de bomba de protones en dosis altas, 2 veces al día, porque esto aumenta la eficacia de la terapia triple y no se discutió la dosis de amoxicilina, ¿no? Pero se recomienda una dosis de amoxicilina 3 veces al día. En cuanto al tratamiento con antibiograma, como mencionaba, sugieren ellos la terapia triple incluso por encima de la terapia cuádruple secuencial, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con la resistencia a los antibióticos y la alteración que puede haber con la microbiota también, ¿no? Los efectos adversos de darle una terapia cuádruple secuencial. Ahora, más allá a la recomendación en los casos en los cuales no sea posible realizar una sensibilidad, como en nuestro caso, ellos recomiendan hacer uso de una terapia cuádruple basada en bismuto, ¿no? Eh, la duración del tratamiento debería ser de 10 a 14 días, ¿no? Porque ellos recomiendan porque hay evidencia que los resultados son muy similares cuando se da la duración en estos días, ¿no? La combinación de bismuto con inhibidores de bomba de protones, amoxicilina, metronidazol, ha demostrado ser un tratamiento eficaz y con efectos secundarios similares en comparación con las terapias triples. Lo único sí que, bueno, dándole bismuto, a veces el familiar nos puede referir que el paciente presenta heces oscuras, ¿no? Pero por lo demás, tanto la terapia cuádruple como la terapia triple, ambas son eficaces. La terapia con bismuto, que contiene amoxicilina, también son más o mejor toleradas que las terapias con bismuto, ¿no? Que contienen tetraciclina. En el caso de tetraciclina, sobre todo cuando hay pacientes que son alérgicos a las penicilinas. Entonces, eso era más que todo para mencionar las recomendaciones de la guía europea o las guías norteamericanas, pero quería mencionar esta revisión o este artículo adaptado a nuestra realidad, ¿no? Y como lo mencionaba, para el diagnóstico de las guías europeas o norteamericanas, ellos toman en consideración la realización de cultivo o el test rápido de ureasa porque ellos tienen más facilidad para hacer estos estudios. Lamentablemente nosotros no, ¿no? Entonces, justamente por eso es que ha surgido esta guía de adaptación a la realidad latinoamericana, donde ellos recomiendan para el diagnóstico basarnos en al menos dos pruebas, ¿no? El test rápido de ureasa si se tiene la disponibilidad o en todo caso la histología, que eso sí lo tenemos a disponibilidad todos, o cultivo, ¿no? También mencionan ellos que, por ejemplo, para el tema del tratamiento, si la cepa es susceptible a claritromicina y metronidazol, la opción preferida es la terapia triple de IVPs, amoxicilina y claritromicina durante 14 días y en caso que haya fracaso al tratamiento, se puede dar IVPs con amoxicilina y metronidazol, ¿no? También mencionan respecto a la terapia secuencial de 10 días de IVPs con amoxicilina durante 15 días. Bueno, la desventaja de la terapia secuencial, como lo mencionaba, es que expones a niños a 3 antibióticos diferentes, ¿no? Y el esquema recomendado, empírico en este caso, ellos recomiendan usar dosis altas de IVPs con amoxicilina y metronidazol por 14 días o también usar una terapia cuádruple con bismuto, ¿no? La recomendación que en este caso sí es lo mismo que las guías norteamericanas y las guías europeas, ¿no? Lo único que varía un poco es respecto al diagnóstico, ¿no? Ya que nosotros no tenemos los mismos métodos diagnósticos que disponen ellos. Bueno, y otros puntos a considerar en cuanto a la tasa de erradicación del tratamiento de primera línea en niños es que es inferior a la que se reporta en adultos, ¿no? Alcanza hasta un 77%. También mencionar que el alivio de los síntomas no es un indicador del éxito del tratamiento. Entonces, los niños tienen que ser tratados, que son tratados, tienen que ser evaluados para ver realmente si ha habido erradicación de la infección.
En cuanto al tratamiento de rescate, la guía no da recomendaciones como tal, porque no hay evidencia suficiente, pero lo quería mencionar acá. Y lo que sí mencionan es que hay que evaluar la razón del fracaso al tratamiento, ¿no? Al tratamiento inicial, que puede ser una adherencia inadecuada, una interrupción tal vez temprana del tratamiento por los efectos adversos o porque el tratamiento no ha sido adaptado según la sensibilidad de la cepa, ¿no? O tal vez se ha usado una dosis inadecuada. Entonces son puntos a considerar y evaluar antes de considerar que haya habido un fracaso al tratamiento. Entonces, bueno, estas son algunas recomendaciones que da también la guía, ¿no? Que si hubo un tratamiento previo con macrólidos o fluoroquinolonas, se deben evitar los regímenes basados en claritromicina o levofloxacino por la alta probabilidad de resistencia. La resistencia a amoxicilina es rara y se pueden considerar regímenes que contengan esos medicamentos para terapias posteriores. O sea, se puede seguir usando amoxicilina, ¿no? Justamente por eso, porque su resistencia es rara. La resistencia a metronidazol también se puede superar con una duración más prolongada y una dosis más alta de este antibiótico, ¿no? Y debido a que la supresión ácida inadecuada se asocia con el fracaso de la erradicación, se deben considerar dosis altas y inhibidores de bomba de protones más potentes, ¿no? Son algunas recomendaciones que da. Y justamente como uno de los motivos que puede conllevar tal vez a una falta de adherencia al tratamiento es el desarrollo de efectos secundarios por el uso de los antibióticos, está la recomendación sobre el uso de probióticos, ¿no? Se ha sugerido que la adición de probióticos a los regímenes de erradicación mejora la adherencia y reduce los efectos secundarios. Hay estudios de esto en adultos, metaanálisis, ¿no? Y revisiones sistemáticas en las cuales se ha visto que disminuye los eventos adversos durante el tratamiento. Y respecto a esto, falta realización de más estudios en población pediátrica, pero quería mostrar una guía que se presentó en el último Congreso Latinoamericano, perdón, el Congreso Mundial acerca de justamente del uso de probióticos en gastroenterología, ¿no? Pediátrica. Y en este tema se mencionó justamente el uso de probióticos en infección por Helicobacter pylori, ¿no? Y lo que mencionaban es que en infecciones confirmadas, el uso concomitante de probióticos sí mostraba cierto grado de evidencia, ¿no? Y se recomendaba su uso. Entonces, lo que mencionaban justo era la cepa de Saccharomyces boulardii en dosis de 500, usada en dosis de 500 a 750 miligramos por día durante el tiempo que dure la terapia de erradicación. Se había visto que tenía una buena eficacia, ¿no? Y mejoraba los síntomas o los efectos secundarios que pudieran presentarse producto de la infección por antibióticos. Y eso era todo lo que quería mencionar.